oportunidad que nos da una vez más de estar aquí en su casa de oración, y agradezco al pastor Ernesto por la invitación que nos hace para participar de esta serie de conferencias que iniciaron el día de ayer iniciaron con el tema una profecía cumplida, algo así, que tiene que ver con el cumplimiento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues hoy vamos a continuar con estos temas. El tema que a mí me toca es un tema, le voy a ser franco, es un tema interesante, definitivamente es interesante, pero es un tema con muchísima información. ¿A cuántos les gusta la historia? Pregunto antes de empezar. ¿Sí les gusta la historia? Hermanos, con todo respeto, o son raros o es la primera vez que encuentro a alguien que le gusta la historia, porque casi cada vez que hablo de esto, a mí me fascina la historia, ¿verdad? Pero casi cada vez que hablo de esto la gente pone cara de fuchi, ¿verdad? Y como que tenemos la idea de que la historia es algo aburrido. Pero bueno, todo depende de cómo le cuenten la historia, ¿verdad? La historia puede ser aburrida, pero todo depende de cómo se la cuenten. Y bueno, pues queremos tratar este tema que tiene mucha información histórica y es importante verla. Voy a tratar de mostrársela lo más pronto que sea posible, antes de que empiecen los primeros bostezos, porque en serio, cuando empezamos con la historia empieza un bostezadero, y sabe usted que una de las cosas más contagiosas es bostezar. Empieza uno por aquí y termina otro por allá, ¿verdad? Entonces, pues bueno, hermanos, antes de que se vayan a morder las orejas uno al otro de tanto bostezo, necesito ir rápido, hermano, con este asunto. Sí, incluye muchos aspectos históricos y es importante verlos rápidamente para poder entender el significado de muchas cosas. Estamos hablando sobre la Navidad. Y este es un tema que año con año recordamos y celebramos, y que en las iglesias cristianas el tema de la Navidad muchas veces se ha tornado un tema de discusión y de polémica. La típica pregunta: ¿los cristianos debemos celebrar la Navidad? ¿Sí o no? ¿Sí por qué? ¿No por qué? Porque siempre hay que dar razones para decir un sí o decir un no. Y bueno, pues ahí es donde muchas veces se torna la polémica. Créanme que la intención de su servidor, y yo creo que también del pastor y Eudy cuando programaron estas conferencias, no es crear polémica, no es criticar a nadie. Mire, yo le voy a dar alguna información, pero no para que salga usted y se vaya a pelear con su familia o con sus amigos, o vaya a empezar una discusión por ahí y los vaya a tachar de víboras, ponzoñosas, ¿verdad? Y pecadores que van rumbo al infierno. No vaya a hacer eso, ¿verdad? Esta información no va con ese propósito. La información que hoy queremos decirle es una información que tiene como propósito únicamente que usted esté enterado, que usted sepa, y después usted va a tomar decisiones, ¿de acuerdo? Yo creo que en todo esto siempre hay que mantener un equilibrio. Si algo me enseñaron cuando salí de la escuela, es que siempre hay que mantener un equilibrio en las cosas. Igual la Navidad tiene un origen pagano, como usted lo va a ver ahorita, pero también la Navidad puede ser una fecha que se puede aprovechar para muchas cosas buenas, para darle la honra y la gloria a Dios. Amén. Pablo dijo: de todo me he hecho un poquito de todo a fin de ganar a alguien para Cristo. No quiere decir que con ello vamos a comprometer la fe, pero si podemos aprovechar unas fechas como estas para hablarle a la gente de Cristo, pues hay que hacerlo. ¿No le parece a usted, hermano? Muy bien, hermanos. Pues nuestro tema de esta tarde se titula, como está ahí en la presentación, los mensajes ocultos de la Navidad. No, esa no es la presentación. Por ahí debe de haber otra presentación que dice los mensajes ocultos de la Navidad, creo. Nada más es el único. Hay dos. A ver, pon el segundo. Perdón, se me pasó decirles. Este fue el boceto y después ya lo editamos un poquito mejor. No lo hice yo, ¿verdad? Yo no soy experto en esto, lo hizo alguien que sabe. Y dije, bueno, pues vamos a enseñar este tema a la iglesia. Y como yo amo mucho esta iglesia, y también desde luego para Dios soy de la idea de que siempre hay que dar lo mejor, ¿verdad? Para Dios. Entonces, si allá en el mundo nos esmeramos por hacer bien las cosas, solo hay uno. Válgame, Señor, qué barbaridad. Bueno, pues qué pena. Bueno, usamos este entonces. Tenía uno presentado ahí, no sé qué pasaría. Pensé que... Hay otro, pero está en Word, es PowerPoint. No, es PowerPoint. Los dos son PowerPoint, solamente tenemos uno. Bueno, la tecnología siempre me anda fallando. Ok, hermanos. Bueno, de todas maneras tenemos aquí esta información. Por ahí, vamos a usar. El tema que hoy queremos
queremos compartirles entonces, dice, los mensajes ocultos de la Navidad. Y no sé si alcanza a ver lo que dice el texto bíblico, está basado en el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 8. Si no lo alcanza a ver usted, yo se lo voy a leer, o usted puede buscar en su Biblia. Libro de Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses 2, 8. ¿Lo tiene usted? Amén. Dice así la palabra de Dios: mirad que nadie os engañe según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Sí? Mirad que nadie os engañe, y luego pues ahí hago una pausa y continúo con el texto donde dice, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Por qué es importante tratar estos temas? ¿Por qué hablar de estos temas? ¿Por qué hablar sobre el origen de la Navidad? ¿Por qué explicar estas cosas lo más detallado que sea posible? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los cristianos debemos de tener mucho cuidado de no dejarnos engañar por huecas sutilezas y filosofías, que es la parte que dice el texto también. Y dice ahí una palabra que me gusta mucho, si quiere puede subrayarla en su Biblia o encerrarla. Dice, y por tradiciones, según las tradiciones ¿de quién? De los hombres. Debemos de tener mucho cuidado con las cosas que se acostumbran practicar hoy en día. Debemos prestar mucha atención al significado que le dan a las cosas. Okay. Bueno, van a hacer algo porque me van a ayudar a mejorar esto. Bien, mientras ellos trabajan al respecto. Así que les decía, entonces, hermanos, necesitamos tener mucho cuidado con lo que las tradiciones, las costumbres. Usted sabe que si hay algo muy fuerte en la vida de los seres humanos son las costumbres y las tradiciones. Cuando una práctica se hace una costumbre, una tradición, el día que se viola esa práctica, ese día hay problema. ¿Sí? A veces hasta en las iglesias cristianas hay ciertas tradiciones, quizás no de este tipo, pero a veces se hacen ciertas tradiciones en las iglesias cristianas y el día que no se cumple esa tradición en la iglesia, ese día hay problema en la iglesia. Así que cuidado con las costumbres. Y la Biblia nos advierte que tengamos cuidado con las costumbres y las tradiciones de los hombres, según los hombres y no según Cristo, es decir, y no conforme a lo que Cristo nos enseñó. Bien, hermanos, pues ¿qué le parece si empezamos explicando en esta tarde algunos conceptos que son básicos de nuestro estudio? Por ejemplo, ¿qué significa la palabra Navidad? El origen etimológico de la palabra Navidad, quizás usted lo ha escuchado antes, puedes darle la siguiente, que creo que ahí está. Dice que la palabra Navidad viene del latín nativitas, todos ustedes saben esto, que significa nacimiento, y está haciendo referencia al nacimiento de Jesucristo, más bien de Jesús, porque Cristo nunca nació, Cristo es Dios. Amén. Él siempre ha existido, ¿amén? El que nació fue Jesús, el hombre, la naturaleza humana que utilizó Dios aquí en la tierra para que usted y yo pudiéramos ser salvos. Jesús Cristo. ¿Amén? Amén. Muy bien, entonces dice que la palabra Navidad viene del latín nativitas, que significa nacimiento. Los países de habla inglesa o los países anglosajones de Europa utilizan otra palabra, Christmas. Quizás usted ha escuchado que en inglés dicen Merry Christmas. No soy tan bueno para pronunciar el inglés, a lo mejor usted lo pronuncia mejor que yo. Twinkie Wonder, Tupperware, HB. Vamos mejorando en el inglés, ¿verdad? Bien, los países de habla anglosajona utilizan el término Christmas, que significa misa de Cristo. Y los países de habla germánica o alemanes utilizan una palabra en alemán que se la voy a tratar de pronunciar, dice Weihnacht, que significa noche de bendición. Entonces, como podemos ver, la palabra Navidad en cualquier idioma hoy en día tiene que ver con el nacimiento de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuándo fue que esta fiesta llamada Navidad empezó a establecerse como una festividad importante en el cristianismo? Y digo cristianismo entre comillas. ¿Cuándo fue que empezó todo esto? ¿Cuándo fue que inició? Bueno,
Quiero decirle que esta fiesta de la Navidad empezó justamente 3 siglos después de que Jesucristo partió de esta tierra. 3 siglos después. ¿Sabe usted cuántos años significan 3 siglos? 300 años. O sea que la Navidad, así de entrada, podemos darnos cuenta, no es una fiesta que haya iniciado en el tiempo precisamente de Jesucristo. No es una fiesta que Jesucristo haya ordenado celebrar. No es una fiesta que los apóstoles, después de Jesucristo, hayan ordenado en la iglesia celebrar. La Navidad no la inventaron los norteamericanos, no la trajeron los norteamericanos. La Navidad fue una fiesta que se estableció 300 años después de Cristo. O sea que la Navidad no tuvo un origen bíblico. Entonces, ¿de dónde nos llegó esta fiesta? Bueno, no desesperen, más adelante lo vamos a ir viendo. Pero vamos a ver estas fechas importantes. 3 siglos después de muerto Cristo, surge por primera vez esta fiesta llamada Navidad. En el 325 después de Cristo se establece el día de la Natividad y la Epifanía. Nos cuenta la historia que un papa de aquel tiempo, uno de los personajes de aquel tiempo, dice que en el concilio de Nicea, en el 325 después de Cristo, se estableció esta fecha, el día de la Natividad y la Epifanía. Después, más adelante, para el 350, un papa llamado Julio I pidió que el 25 de diciembre se estableciera como la fecha en que Cristo había nacido, pero solamente se quedó en teoría. Más adelante, para el 354, el Papa Liberio decretó que ese día era reconocido oficialmente como el día en que Jesús había nacido, el 25 de diciembre. Y se estableció como una fiesta que fue aceptada en la Iglesia Católica y de ahí pasó a muchos otros lugares. Entonces, las fechas en que empezó todo esto lo tenemos ahí entre el siglo III, siglo IV, y para el siglo V esta fiesta ya estaba establecida como una fiesta oficial cristiana. Ahora, una pregunta: ¿de dónde recibió la Iglesia Católica esta fiesta? Como ya explicamos anteriormente, no pudo venir de la Biblia. La Navidad, mis hermanos y amigos, con todo respeto le digo esto, no tiene un origen bíblico. Como vamos a ver por medio de algunas fuentes de información extrabíblicas, es decir, libros que no están en la Biblia, nos dicen que la Navidad tuvo un origen pagano, ¿sí? Es decir, viene de otros países, de otras culturas, con otras religiones que adoraban a otros dioses y que tenían otro tipo de fiestas, y de ahí surgió la Navidad, ¿verdad? No fue una enseñanza entonces que viniera de la Biblia. La Navidad se introdujo a la iglesia durante los siglos terceros, como ya dije, y se estableció en el siglo V como una fiesta oficial. ¿Cuáles son algunas fuentes de información que nos dan estos datos? Siguiente. Adelante. Mire usted, consulté una enciclopedia que se llama Enciclopedia Católica. La Enciclopedia Católica nos dice la siguiente información sobre la Navidad. ¿Una enciclopedia de qué? ¿De dónde? Católica. Es interesante que los católicos no saben esto. Si ellos leyeran sus propios libros, ellos solitos se darían cuenta de muchas cosas. ¿Sí? ¿Qué dice esta enciclopedia católica? Nos dice: la Navidad no estaba incluida en las primeras festividades de la iglesia. Los primeros indicios de esta fiesta provienen de Egipto. ¿Quién dijo esto? La enciclopedia católica. ¿Sí me explicó? ¿De dónde dice la Iglesia Católica que viene esta fiesta? De Egipto. Los primeros indicios de que se practicaba esta fiesta fueron en Egipto. Dice que las costumbres paganas relacionadas con el principio de año en el mes de enero estaban relacionadas con el 25 de diciembre, unas semanas antes. Los egipcios, ahí está la presentación que les decía, que les quería presumir. Muy bien. Hermanos, los egipcios, cada que llegaba el 25 de diciembre, celebraban el nacimiento de un nuevo sol.
Y con eso empezaban su nuevo calendario solar, porque ellos adoraban al sol. ¿Sí? Y vamos a ver una serie de culturas que también tenían creencias similares y que decían que su sol moría y que el 25 de diciembre el sol volvía a nacer, y que esto significaba pues, que tenían un nuevo año, y le pedían a sus dioses que los prosperaran en sus trabajos, como la agricultura, la ganadería, que era lo que ellos se dedicaban. La Enciclopedia Británica nos dice: la Navidad no se contaba entre las antiguas festividades de la Iglesia. No fue instituida por Jesucristo, ni por los apóstoles, ni por autoridad bíblica, sino que fue tomada directamente del paganismo. ¿Quién dice esto? La Enciclopedia Británica. Esto no lo va a encontrar usted en su Biblia, es información extra bíblica. ¿Sí? Muy bien. Esto demuestra que durante los primeros 2 o 3 siglos de nuestra era, los cristianos no celebraban la Navidad. Esta fiesta fue introducida en la Iglesia romana en el siglo IV, como ya dijimos, y establecida como fiesta oficial en el siglo V. Pero, ¿cómo se convirtió una fiesta pagana en una festividad cristiana? ¿Cómo fue? Podemos entender que quizás la Iglesia católica aceptó ciertas creencias y tradiciones, pero ¿cómo fue que la Navidad, si estamos viendo que viene de un origen pagano, terminó siendo aceptada por el cristianismo? ¿Por qué? ¿Cómo fue esto? Bueno, aquí hay unos datos históricos también interesantes. Escuchen lo siguiente. Mire, los romanos y los griegos eran culturas que estaban acostumbradas a adorar a muchos dioses. En aquellos tiempos era muy común que una persona se parara en una plaza principal y empezara a hablar de alguna filosofía o de alguna nueva religión o de algún nuevo dios. Era muy común eso. La gente le encantaba escuchar eso. Y muchas religiones que eran de estas culturas que formaban parte del Imperio Romano, porque el Imperio Romano abarcaba una gran cantidad de países, prácticamente una gran parte de Europa, norte de África y gran parte de Asia Menor, fue el Imperio Romano. ¿Sabe usted cuántos países hay ahí? Y cada uno de ellos con sus propias creencias y tradiciones. Y todos estaban dentro del Imperio Romano. Estas culturas y estas religiones convivían muy bien, en paz unas con otras, hasta que un día llegó una nueva religión, una nueva filosofía, como le llamaron ellos, que fue el cristianismo. Y a partir de que el cristianismo entró en contacto con estas religiones, empezó a haber problemas, empezó a haber choques, empezó a haber persecuciones, matanzas, ataques, porque el cristianismo no estaba de acuerdo con muchas de las prácticas que estos pueblos hacían. Y esto ocasionó una serie de problemas al Imperio Romano. Un historiador nos dice que Constantino el Grande, ahí lo tienen, bien guapo, Constantino el Grande, se le ocurrió una brillante idea y dijo: para evitar tanto problema en mi imperio, porque había mucha violencia por el choque de las diferencias religiosas. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? ¿No se me están durmiendo? Muy bien, perfecto, continuamos. Entonces, Constantino dijo: para que se acabe tanto problema, ¿cómo ven si agarro un poquito de los babilónicos, un poquito de los romanos, un poquito de los griegos, otro poco de los asirios? Y como ahora llegaron estos judíos que se hacen llamar cristianos, por su líder llamado Cristo, pues agarro un poquito de ellos también y hago una sola religión. Una religión universal. Una religión que abarque las creencias y los dioses de cada una de estas culturas. Y así les digo, es la misma, nada más que, pues, quizás allá en tu pueblo, en tu cultura, tú le llamas Zeus y acá le llaman Saturno o Júpiter, y ustedes, los judíos cristianos, le llaman Padre Celestial, pero es el mismo. Quizás en Grecia le dicen Venus, en Roma le dicen Artemisa, y los judíos cristianos hablaban de una tal María. ¿Se da cuenta? De hecho, en la arqueología, en la historia del arte, hay imágenes de Acera, de Venus, una mujer, en algunas imágenes semidesnuda,
con un cuerpo curvilíneo, cargando un bebé, con una luna abajo y las estrellas abajo. ¿Se le hace parecido? ¿Identifica esas imágenes paganas con alguna imagen que hoy en día se acostumbra todavía por ahí a adorar? ¿La identifica? No traigo ahí unas imágenes de este tipo para mostrarle, pero yo creo que con la descripción que le doy, usted sabe a qué me estoy refiriendo. Entonces, hermanos, todas estas culturas se mezclaron en una sola religión que se llamó catolicismo. Por cierto, ¿sabe usted qué significa la palabra católico? Universal. Nos han dicho que es una iglesia universal porque es la iglesia de Dios. Eso es lo que nos han dicho. Pero en realidad es una iglesia universal porque abarca un poquito de todas las diferentes religiones paganas del pasado. ¿Se da cuenta? Interesante, ¿no? Así que así fue como esta religión, esta fiesta entró a nuestra cristiandad. Algunas festividades paganas que los romanos celebraban, ¿verdad? Rápidamente se les menciono. Tenemos la Brumilia, era una fiesta que los romanos celebraban entre el 22 y el 27 de diciembre, ¿verdad? Y eran unas fiestas, mis hermanos y amigos. No. Bueno, las fiestas de ahora no le piden nada a las fiestas de aquel tiempo. Se ponían unas, pero bien buenas. ¿Sí? Ahora sí, como dijeron los tres mosqueteros, todos para uno y uno para todos. Eran unas fiestas con una degeneración que ya ahorita le voy diciendo poco a poco. Por ejemplo, tenemos la Brumilia. La Brumilia era una de las fiestas que los romanos celebraban. Dicen que en esa fiesta celebraban al dios Baco. ¿Sabe usted quién era el dios Baco? El dios del vino. Hoy en día hay algunos adoradores del dios Baco. Ya empezaron por ahí, ¿eh? Van a terminar como cucarachas fumigadas, pero ellos van a andar adorando al dios Baco. Y bueno, dice que en esta fiesta también había exceso de bebidas alcohólicas y había una liberación de las buenas costumbres. Las fiestas saturnales eran fiestas en honor al dios Saturno. Fíjese qué interesante. Dice que se celebraba con sacrificios y banquetes en el templo de Saturno. Y estando ahí en el banquete se hacían regalos los unos con los otros. Y después de que terminaban de adorar al dios Saturno, terminaban con orgías sexuales. Como dije, todos para uno y uno para todos. ¿Se imagina usted? Así festejaban ellos. Dice que estas fiestas duraban desde el 17 hasta el 23 de diciembre. Y también había otra fiesta, el culto a Mitra o el mitraísmo. Esta fue considerada la primera religión universal de la cultura grecorromana y su esplendor fue en el año 300 después de Cristo. Prácticamente de ahí surgió lo que ahora nosotros conocemos como catolicismo, de la religión llamada el culto a Mitra o mitraísmo. Ahora, vamos con lo bueno. Tengo tres preguntas con las cuales quiero desarrollar el tema que nos interesa. Primera pregunta: ¿realmente nació Jesucristo el 25 de diciembre? Como nos dicen. Ahorita vamos a ver. Segunda pregunta: ¿cuál es el verdadero origen del árbol de la Navidad? Y tercera pregunta: ¿cuál es el origen o quién fue realmente Santa Claus? Y hay mucho más que podríamos decir, pero nada más tenemos 45 minutos. Eso me dijeron, ¿no? Entonces hasta ahí llegamos. Vamos a ver rápidamente estas tres cosas. Primero, ¿nació Jesús un 25 de diciembre en realidad, como se dice tanto? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Y qué es lo que los cristianos debemos saber, tener bien en claro? Mire, es muy común ver en estas fechas navideñas pesebres decorados con nieve en las montañas. Imaginar cuán fría y terrible debió haber sido aquella noche invernal, que según la tradición así nos lo pinta. Hermanos, nos lleva a hacernos la siguiente pregunta. Pero antes le voy a pedir por favor que abra su Biblia en Lucas capítulo 2, versículo 8. Bueno, ahí lo tenemos. ¿Qué dice Lucas capítulo 2, versículo 8? ¿Alguien me podría ayudar a leer este pasaje así con voz fuerte y clara? Para que usted también participe conmigo. Alguien que se ponga en pie y que lea Lucas 2, 8. Adelante, hermano, adelante. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de
de la noche sobre su rebaño. Lucas 2:8 nos dice que en aquel tiempo, cuando nació el Señor Jesús, había pastores en la misma región, ahí cerca de donde él estaba, donde él nació, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Hermanos, ese pasaje nos marca, es un parteaguas para poder decir que Jesús no pudo haber nacido en esas fechas. Una pregunta: si Jesús nació el 25 de diciembre, que normalmente en ese mes es muy frío en la región de Belén, de Jerusalén, en toda aquella tierra, uno podría hacerse la siguiente pregunta: ¿qué hacían los pastores y sus rebaños a la intemperie en medio de una noche tan invernal y terriblemente fría? ¿Qué estaban haciendo los pastores con sus ovejas en medio de tanto frío? Si nació el 25 de diciembre, es una fecha en que normalmente hace mucho frío en ese lugar. Un frío terrible, insoportable. Porque debe de saber usted que esa región es una región desértica. Y normalmente en el desierto, en el día hace mucho calor, pero en la noche hace mucho frío. No, yo nunca he estado en el desierto, pero las personas que han estado en el desierto saben esto. Imagínense una estación de invierno en el desierto. Pues si de por sí durante las noches suele ser frío, imagínense en invierno, ese lugar debe ser extremadamente frío. Por las condiciones en que el niño Jesús nació, todos nosotros sabemos que la Biblia da una descripción amplia sobre cuáles fueron las condiciones socioeconómicas en las que el niño nació. Nació en unas condiciones socioeconómicas muy pobres, muy escasas. Nosotros tenemos la idea de que el pesebre era una casita con paja. No, ojalá hubiera sido una casita con paja. En realidad era un simple corral, todo desprotegido. ¿Usted cree que un niño recién nacido hubiese aguantado las condiciones climatológicas de un lugar como ese? Hubiera muerto de hipotermia. Ahora, Dios, nuestro Dios todo sabio, ¿se le iba a ocurrir mandar a su hijo en una fecha así? Créame que Dios consideró todos los pormenores a la hora de que decidió que su hijo naciera entre nosotros. A Dios no se le pasó por alto ni un solo detalle. Así que la pregunta es esta: ¿qué hacían los pastores si en realidad fue un 25 de diciembre, como nos enseña la tradición? ¿Qué hacían los pastores a medianoche con sus ovejas en un lugar con esas condiciones? Existen tres razones para las cuales no podemos aceptar esta idea. Número uno, el clima en la antigua Palestina. Ya mencioné un poquito acerca de esto, y ahí tenemos unas citas bíblicas: Lucas 2:8, Cantares 2:11 y Esdras 10:9-13. Para agilizar esto, rápidamente le digo, lo que dice Cantares 2:11 y Esdras 10:9-13 nos dice que cuando es invierno en Israel, hace un frío tan tremendo, es un frío lluvioso. Diciembre o invierno en Israel, principalmente en esa zona de Israel, es un clima lluvioso y frío. Tan lluvioso y tan frío que los animales no pueden estar a la intemperie a medianoche. Normalmente la costumbre judía es que en esas fechas de invierno las ovejas y todas las personas están metidas en sus casas. Nadie anda afuera porque no se soporta el frío. Por cierto, un detalle: dice la historia bíblica que ellos andaban buscando un lugar donde hospedarse esa noche, y finalmente encontraron un lugar, todo paupérrimo, pero lo encontraron. ¿Sabe que si hubiese sido diciembre, como cree la tradición, José y María no hubieran encontrado un solo lugar? Porque normalmente en esas fechas todo el mundo estaba en su casa, es decir, las casas estaban ocupadas. No hubiera habido un solo lugar donde ella pudiera estar y dar a luz a su hijo. ¿Me estoy explicando? Son datos, ¿verdad? Si gusta usted ir tomando datos, por ahí los puede ver. Mire usted lo que dice Lucas 2:8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Esto nos hace pensar que si los pastores todavía estaban en la noche cuidando sus rebaños, es porque era la estación de verano. ¿Sí me explico? Porque en invierno, ahí donde dice Cantares 2:11, porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue. Normalmente el invierno en Israel es frío, lluvioso, y en esas condiciones la gente no podría estar a la intemperie. ¿Está claro? ¿Está claro, Nos? Perfecto, bien.
continuar. Adelante, ¿qué más? Otro argumento que nos puede ayudar a entender esto son algunas, bueno, ya vimos las referencias bíblicas. Ahí tenemos un hipervínculo. ¿Puedes explicar el hipervínculo? Bueno, antes de que le expliques, permíteme un segundito. Dice Esdras 10, 9 al 13. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes noveno. ¿Qué era el mes noveno? A ver, pícale ahora sí. Nos debe mandar, ahí está. El mes noveno, en el calendario judío, era el mes de Kislev o Kislev, que comprendía los actuales meses de noviembre y diciembre para nosotros. Rápidamente le digo que el calendario judío es distinto al calendario nuestro. Ellos son un pueblo que pertenecen a la cultura oriental. Nosotros somos un pueblo que pertenecemos a la cultura occidental. Nuestro calendario no es igual que el de los judíos. ¿Sí? Para ellos su año empieza en abril, para nosotros empieza en enero. Nuestro calendario tuvo su origen por un sacerdote católico llamado Gregorio. Por eso el calendario que nosotros respetamos se llama gregoriano. ¿Sí? Y el calendario de los judíos es totalmente distinto al nuestro. Por eso es que desde ese punto ya tenemos una equivocación cuando decimos que Jesús nació el 25 de diciembre, porque no coinciden los mismos meses. ¿Me estoy explicando? No son los mismos meses. Bien, regrésate por favor ahí en la casilla. Muy bien, entonces nos dice Esdras, así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios. ¿Cómo dice ahí? ¿Lo alcanzan a ver cómo dice? Temblando con motivo de aquel asunto. ¿Y a causa de qué? La lluvia. O sea, que en los meses de diciembre normalmente hace tanto frío que en esa ocasión hasta los judíos que estaban ahí reunidos estaban temblando, pero ahí estaban aguantando el frío porque era necesario atender un asunto. Entonces Jesús no pudo haber nacido en un mes de diciembre porque las condiciones climatológicas no lo hubieran permitido. Evidencia arqueológica. Adelante. Perdón, no tenemos. Por favor, vete hasta la última presentación, si eres tan amable. Vete hasta la última presentación. Hace algunos años descubrieron una piedra que decía, hasta la última, por favor. Ahí hay un dato interesante. Descubrieron una piedra allá en aquellos lugares de Israel que mencionaba una palabra que hizo que los historiadores de la Biblia pensaran que efectivamente la ciudad de Belén fue un lugar que existió. Parece ser que hoy en día, geográficamente hablando, no está identificado plenamente ese lugar. Y es por eso que algunos críticos de la Biblia dijeron que Belén nunca existió, pero encontraron esa piedra con esa escritura. ¿Y qué es lo que dice ahí? Dice, arqueólogos israelíes han hallado en Jerusalén un sello de arcilla con la inscripción Bat Lehem, en hebreo, que supone la primera evidencia arqueológica de que existió la ciudad de Belén. Y Belén fue la ciudad donde dice la Biblia que nació Jesús. Entonces, ¿efectivamente existió esta ciudad? Bueno, pues ahí está la evidencia arqueológica. ¿Sí? La Biblia lo dijo muchos años antes de que esa evidencia arqueológica surgiera. Pero la arqueología está comprobando que lo que dice la Biblia es verdad. Por aquellos que de repente les da por dudar si lo que dice la Biblia es cierto, bueno, pues allá hay fuentes extrabíblicas, históricas, antropológicas, arqueológicas, que comprueban que lo que Dios dijo hace muchos años, pues mire, la arqueología y la historia ahora lo está comprobando. Así que siéntase seguro de lo que usted lee y de lo que usted cree en las Sagradas Escrituras. Amén. Muy bien, hermanos. Bien, pues vamos a ir más adelante. Así que Jesús no pudo haber nacido en estas fechas, por lo que ya estuvimos argumentando, ¿verdad? Las condiciones climatológicas hubieran hecho esto imposible. Vamos a pasar a la segunda pregunta, el origen del árbol de la Navidad. ¿Podemos ponerlo? Adelante. ¿Cuál es el origen de este árbol? Mire, algunos
algunos antecedentes. Nos dice que el origen del árbol de la Navidad, una antigua leyenda babilónica nos dice que los babilonios creían en un árbol de hoja perenne. ¿Qué es un árbol de hoja perenne? Es un árbol que nunca cae. Su hoja, su follaje siempre es verde y siempre está floreciendo constantemente. Entonces ellos creían en un árbol que tenía hoja perenne. Y dice que del cual brotó un tronco, de un tronco muerto, brotó un nuevo tronco. Y esta leyenda nos dice que ese viejo tronco que murió representaba a Nimrod, un personaje que se menciona en la Biblia en Génesis 10, 8 al 9. Este señor, dice la Biblia, fue el primer asesino que existió en la humanidad. Uno de los primeros asesinos que existieron en la humanidad. Ya sabemos que el primer asesino fue Caín. Pero después de ellos, Nimrod fue un hombre al que la Biblia lo destaca como un hombre violento, ¿verdad? Quizás antes de los tiempos de Noé o quizás ya cercano a los tiempos de Noé. Y esta tradición dice que este árbol de hoja perenne, de él brotó un nuevo tronco que simbolizaba la resurrección de Nimrod. Así rápidamente le cuento lo que dicen los chismes. Según este tal Nimrod, después de que murió, su esposa quedó misteriosamente embarazada. Y de ese embarazo nació su hijo Tamuz. Para justificar el desliz de la viuda, dijeron que Tamuz no era otro más que el mismo Nimrod que había renacido de esa manera. La verdad es que la señora, después de que su esposo murió, al poco tiempo ella ya estaba embarazada, lo que hace pensar que la señora tuvo un desliz estando ya casada con el señor Nimrod. Pero para poder ocultar ese desliz, se inventó esta historia. Esa historia, si usted analiza, va a encontrar cierto parecido con la historia que la Biblia nos cuenta acerca de cómo María quedó embarazada. ¿Se da cuenta? El diablo es muy astuto. Para que la gente aceptara todo este montón de cosas, tenía que tener ciertos tintes bíblicos y cristianos. Todos nosotros sabemos que María concibió del Espíritu Santo, pero eso está declarado fehacientemente en las Escrituras. Mientras que en el caso de esta mujer, se les ocurrió semejante idea para poder evitar que a esta mujer la ejecutaran en su pueblo, porque era algo penado ser descubierta como una mujer adulta. Así que entonces la idea nos dice que estos pueblos ya adoraban ciertos árboles, ¿verdad? Que tenían relación con el nacimiento de Nimrod y de su hijo Tamuz y todas estas cuestiones. Aquí podemos ver diferentes imágenes de diferentes culturas que adoran árboles. Por ejemplo, en los egipcios adoran la palma. Entre los germánicos adoran el abeto. Entre los hindúes adoran un árbol, no recuerdo su nombre, es este que está aquí arriba, en la parte de arriba, ¿verdad? Los chinos, todos ellos tienen tendencias a adorar ciertos árboles. Podemos ver aquí una imagen de cómo, es una imagen babilónica, donde se ve cómo unos sacerdotes babilónicos están adorando un árbol. Pero espérenme, todavía no termina el asunto. ¿Sabe usted que todos estos pueblos eran adoradores del sexo? Eran adoradores del sexo. Por lo regular, cuando ellos adoraban a sus dioses, la mayoría de sus fiestas terminaban con orgías sexuales. Y no se me vaya a espantar por lo que voy a decir. Uno de los objetos que ellos adoraban era el aparato reproductor masculino. Se llamaba falocentrismo, esa práctica. ¿Y sabe cómo la representaban? Con un pino, al que decoraban con oro, plata, figuras preciosas. Y vamos a ver ahorita un texto bíblico, me parece que es de Jeremías, donde Jeremías los acusa al pueblo judío por practicar eso. Entonces, en realidad, a quienes ellos estaban adorando con estos árboles, repito, era la práctica del falocentrismo.
el miembro masculino. ¿Sabía usted eso? Que cuando a lo mejor por ahí, sin saberlo, ponemos el pinito, ni siquiera sabíamos que eso tenía una relación con este tipo de prácticas. Interesante, ¿no le parece? Ahora, miren lo que dice Jeremías. Porque las costumbres de los pueblos son variadas. Porque el leño del bosque, cortar, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornaron, con clavos y martillo, lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni pueden hacer bien, ni tienen poder. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra de artífice y de manos de fundidores. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Es un texto bíblico que nosotros encontramos ahí, en ese pasaje, y donde Jeremías acusa al pueblo por practicar este tipo de cosas. Y en realidad lo que Jeremías está diciendo es cómo estas creencias influyeron en el pueblo judío desde aquellos tiempos. Entonces, si usted no sabía cuál era el origen del famoso arbolito de Navidad, pues ahí está su origen pagano. Todas las culturas, sin excepción, han tenido una fuerte inclinación hacia las adoraciones divinas y personales relacionadas con el sexo, como la fertilidad, la fecundidad, la virilidad, etc. Y entre otras palabras, eran generaciones enteras que se dedicaban a practicar, como dije hace un rato, el falocentrismo, centrando sus cultos y regocijo en el servicio al sexo. Las culturas paganas elaboraban estatuas del aparato reproductor masculino a base de madera y piedras, y unas de ellas, que uno de los árboles que más usaban era el pino, el cual era adornado conforme a sus costumbres, como ya vimos aquí en este pasaje. ¿Cómo adornamos hoy en día los pinitos? Pues le ponemos las esferas de oro y de plata, ¿verdad? Y las lucecitas y los hilitos plateados y dorados. Bueno, todo eso parece ser, es una práctica que desde la antigüedad ya se llevaba a cabo. Bien, ¿qué más podemos decir sobre esto? Bien, ¿cómo fue que estas prácticas paganas se mezclaron con el cristianismo? Ya dijimos algo de esto. El catolicismo, en su afán de convertir a los paganos al cristianismo, usó como estrategia, a esto se le llama sincretismo, que no es otra cosa más que tomar un poquito de las demás cosas y hacer una sola cosa. Eso fue en realidad lo que pasó. Y eso es lo que ha llegado hasta nosotros hoy en día. Vamos a pasar a la última pregunta. El origen de Santa Claus. ¿De dónde viene el famoso Santa Claus? ¿Quién era realmente Santa Claus o Papá Noel? Déjeme decirle que yo le puse Noel a mi hijo no por esta tradición. Yo ni sabía en ese entonces, cuando se me ocurrió ponerle Noel, le puse Noel pues porque yo me llamo Noel también, y a mí me lo puso así mi padre, yo lógico, ¿verdad? Puso Noel. Y después yo investigué que Noel, en qué idioma normando, creo que significa nacimiento de Jesús, allá en Normandía, una región de Francia, ¿verdad? Bueno, no sabía yo eso, pero yo de eso yo no tengo la culpa, hubo otros que decidieron por mí. Entonces, ¿quién es realmente este Santa Claus o Papá Noel? Como lo conocemos actualmente, es una fusión de varios dioses nórdicos y escandinavos, mezcla de un duende, dios y demonio. La figura folclórica escandinava para Santa Claus es el Tomten en Suecia y Nisse en Noruega y Dinamarca, especie de demonio benefactor que cuida las viviendas de los campesinos de noche. Su apariencia física es la de un duende con barba, vestido gris y con un gorro rojo tejido sobre su cabeza. Y ahí lo tenemos, algunas imágenes del famoso Papá Noel en las diferentes culturas europeas. Al principio, Santa Claus no vestía de rojo ni llevaba regalos de casa en casa, ni se desplazaba por los cielos en un trineo tirado por renos. Es más, ni siquiera era bueno. La imagen de Santa Claus, mis chavitos y mis jóvenes que están aquí, que todavía creen en Santa Claus, es un ejemplo del sincretismo, de la mezcla de las diferentes religiones que se unieron al catolicismo. Pero bueno, la historia oficial siguiente
sobre este famoso Santa Claus, nos dice que hace muchos años existió en Europa un tipo llamado Nicolás de Bari, creo que era de origen italiano, obispo católico. Este tal Nicolás de Bari se destacó por ser una persona muy buena, muy bondadosa. Acostumbraba a hacer regalos a los niños que se portaban bien. Entonces, de ahí surgió esta tradición. Sin embargo, una leyenda relata la existencia de Santa Claus como un demonio que descendía con una bolsa por las chimeneas para secuestrar a los niños que se portaban mal y se los comía. Entonces, algunas imágenes del famoso Santa Claus, ¿verdad? Fíjense, esta imagen representa al dios Odín de los noruegos. ¿Quiénes vieron los Avengers? ¿Sí? ¿Salió Thor? ¿Se acuerdan de Thor? Bueno, de ahí viene, de esa cultura de los noruegos, de los vikingos. ¿Sí? Recuerden que Santa Claus es un hombre que vive ¿en dónde? Polo Norte, según la tradición. Entonces, a ver, ¿quieres darle las siguientes imágenes? Ahí está. Estas son imágenes viejas que se obtuvieron de algunos libros como la Enciclopedia Británica. ¿Encuentras algún parecido con la tradición? ¿Qué parecido encuentras con la tradición? Pues vemos a un tipo que va en un trineo y vemos a otros tipos que lleva a un niño acá cargando, pero esa figura que está ahí no es Santa Claus, es un demonio feo. Bueno, en realidad esas eran las creencias de sus pueblos. Decían que el tal Santa Claus venía acompañado de unos demonios a los que se les llamaba Krampus, que eran esos, ¿sí? Así que nada que ver con la historia que nos cuentan. El famoso Santa Claus también tiene un origen pagano. Actualmente en Alemania y los países del norte de Europa se celebra la Navidad con los Krampus, de aspecto bastante terrorífico, como los está viendo usted ahí, mostrando la verdadera esencia demoníaca del festejo de la Navidad pagana. Estos son algunas postales, ¿verdad? Lo que usted está viendo ahí, que se pusieron muy de moda en los años 50. Desde los años 50 ya se mostraba esto. Y hermanos, así podríamos decir muchas cosas más. Pero yo creo que para concluir y cerrar con esto, tendríamos que ver qué dice la Biblia al respecto de todas estas prácticas. ¿Me permiten? Rápidamente les voy a mostrar unos textos bíblicos, anótelos, en casita usted los puede analizar con toda calma. Yo nada más se los voy a pasar para que los tenga usted presente y lo analice con lo que estamos viendo. ¿Ok? Primer texto bíblico, ¿lo tienen ahí? ¿Sí? ¿Se acabó ahí? Ok, bueno, pues otro detalle. Bueno, a ver, buscamos en la Biblia, les voy a dar los textos bíblicos. Deuteronomio 12:2. Deuteronomio 12:2. Deuteronomio 12:2. Ahí los van a ir poniendo, ¿verdad? Busquen su Biblia en Deuteronomio 12:2. Rápidamente se lo voy a leer. Dice: destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. ¿Sí? Deuteronomio 12:2. La orden de Dios a su pueblo antes de entrar a poseer la tierra prometida fue que destruyeran todo vestigio que tuviera que ver con las prácticas paganas de estos pueblos. Y es interesante lo que dice la última palabra del texto: y todo árbol frondoso. Porque las culturas de aquellos tiempos acostumbraban a adorar al árbol. Y ya explicamos qué relación tiene ese árbol con el árbol de la Navidad. Otro texto bíblico. Gracias. Ahí está. Deuteronomio 16, 21, 22. 16, 21, 22. Dice: no plantarás ningún árbol para Acera. Acera era una de las divinidades paganas de aquel tiempo, cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Ahí está ese texto bíblico, anótelo. Y Colosenses 2:8, que fue el que leíamos hace un rato al principio de nuestro estudio, dice: mirad que nadie os engañe según las tradiciones de los hombres,
conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Colosenses 2:8. Para concluir, mis hermanos, ya terminamos. Amén. Miren, ponlo por favor, el texto bíblico. Te voy a decir cuál es. Por favor, busca Oseas 4:6. Oseas 4:6. Le voy a pedir, por favor, que se ponga en pie y que me ayude a leerlo. Todos juntos. Oseas 4:6. ¿Me acompaña en la lectura? Amén. Es importante que como cristianos, como hijos de Dios, tengamos muy presente eso que dice la Biblia. Es una advertencia que Dios le hizo a su pueblo judío en aquel tiempo. Y escúchame, mira, pon atención. Y es una advertencia que hasta hoy en día Dios nos sigue haciendo hoy en día a todos nosotros. Amén. Leemos, ¿cómo dice? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Estas palabras fueron una sentencia de Dios a su pueblo, cuando el pueblo se desvió y empezó a seguir dioses paganos. Cuando el pueblo permitió que estas costumbres y tradiciones de los pueblos que nos rodeaban se introdujeran a la cultura de los judíos. Y esta fue la sentencia de Dios para esa gente. Bueno, pastor, pero eso pasó en aquellos tiempos. Hoy en día son otros tiempos. No, fíjese que no. Dios sigue haciéndonos la misma exhortación a los cristianos de hoy en día. Es importante que usted y yo estemos informados, que conozcamos el verdadero significado de estas cosas. Ahora, como le dije al principio, no es para que usted salga ahorita de aquí y ahorita va a ir a quemar allá y los va a ir a satanizar y les va a rociar no sé qué. No lo van a tachar de loco. No, pero que la Biblia, sí, la Biblia nos enseña todo esto, pero esto hay que saberlo manejar de manera correcta. Mire, Pablo dijo en Romanos: yo sé que ustedes se saben amonestar bien los unos a los otros, porque tienen dos cosas importantes: conocimiento, saben amonestarse cuando se tienen que amonestar, y tienen mucha bondad. Si usted quiere hablar de estos temas con alguien más, hágalo con mucho amor, con mucho conocimiento y con mucho tacto, porque esto no es para atacar a la gente. Esto es para que usted y yo sepamos el origen de las cosas, y en la medida de las posibilidades, háblele a sus familiares y a sus amigos sobre estas cosas, si se lo permiten. Usted cumpla con hablarles. Dice Ezequiel: tú ve y háblales, porque si tú no les hablas, yo a ti te voy a demandar la sangre perdida de estas almas. Pero si tú les hablas y ellos no quieren nada con esto, pues tú habrás logrado tu alma. Esta Navidad, esta noche buena, como dice la tradición, este próximo 31, cuando esté reunido con su familia, aprovechen la ocasión para reflexionar en Dios. Arregle con Dios las cuentas que tenga que arreglar. Arregle con sus familiares y amigos los pendientes que tenga que arreglar. Y sobre todo a la gente que aún no conoce a Cristo, háblele de que Jesucristo un día nació. No sabemos exactamente cuándo. Los historiadores dicen que de preferencia debió haber sido en una primavera o en un verano. La tradición dice que en invierno. Ya vimos que eso no puede ser posible. Pero lo importante es que un día Jesús nació. Amén. Y nació para salvar a la humanidad. Eso es lo importante. Entonces, hermanos, aprovechemos estas fechas para hablarle a la gente de Dios. Incline su rostro, cierre sus ojos, vamos a Dios en oración. Te damos gracias por habernos permitido llevar a cabo este estudio. Sabemos que no es nada nuevo, todo esto hace mucho tiempo que se conoce, pero es importante que en pleno siglo XXI refresquemos estos conceptos, estas ideas, porque sigue habiendo gente muy engañada, muy confundida, y sabemos que el enemigo aprovecha estas ocasiones para seguir arrastrando a más gente a la confusión. Señor, danos sabiduría, ilumínanos con tu Espíritu Santo
para poder hablarle a la gente y orientarlos hacia el camino que los lleve a la salvación, sin necesidad de tener que caer en conflictos o en discusiones que no nos llevan a nada bueno. Sin embargo, Señor, estas fechas, como dije hace un momento, las podemos aprovechar muy bien. Por eso, Señor, te suplico que nos llenes de sabiduría para poder hablarle a la gente de Cristo. Así en actitud de oración. Yo no sé cuántas personas de las que hoy nos acompañan, así orando, el día de hoy, nunca han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Mira, Dios conoce muy bien mi corazón y sabe que el propósito que tuve al tratar este tema no fue atacar ni criticar a nadie, pero sí hablarte con la verdad. Y si tú el día de hoy has descubierto algo, es decir, Dios te ha hablado, te ha mostrado algo importante en tu vida, quizás por muchos años tú has sido sincero en tus creencias, en tus tradiciones, y todo lo que has hecho, lo has hecho de corazón. Pero ¿sabes una cosa, mi hermano, mi amigo? La sinceridad muchas veces no es suficiente para ser salvo. Se puede ser sincero y al mismo tiempo estar equivocado. Quizás tú en tus creencias eras muy sincero o eres muy sincero, pero ahora cuando ves toda esta información que la Biblia dice con respecto a estas tradiciones, quizás te das cuenta que has estado equivocado. No dejes que las tradiciones del mundo te sigan engañando. Te recomiendo, ven a Cristo, acéptalo como tu Señor y Salvador. Arrepiéntete de todos tus pecados y Él en su palabra dice que tiene la capacidad de perdonar todos nuestros pecados. Y si tú quieres seguir celebrando la Navidad, hazlo, pero desde la perspectiva bíblica, desde el punto de vista de lo que dice la Biblia, entendiendo el significado de estas cosas. Cristo no nació nada más para hacer una celebración donde la gente tuviera la oportunidad de emborracharse, embriagarse y dar rienda suelta a un montón de placeres. Cristo nació para salvar a la humanidad perdida. Así que te invito a que aceptes a Cristo en esta ocasión si nunca lo has hecho. Si hay alguien en esta tarde que nunca ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, te invito a que lo hagas. ¿Habrá alguien? Puedes levantar tu mano y después de un momento podemos explicarte cómo puedes tú aceptar a Jesucristo. ¿Habrá alguien en esta tarde? Muy bien, yo no quiero insistir en algo que yo creo que fue muy claro, porque entiendo que también Dios toca corazones y tiene tiempos para cada uno. Concluyamos con esta oración. Señor, gracias porque nos has permitido tener este tiempo. Ojalá con todo ello hayamos honrado y glorificado tu nombre y que la vida de cada uno de mis hermanos y amigos que hoy han escuchado haya sido bendecida y sea de provecho esta información a sus vidas. Nos quedamos en tus manos y pedimos estas cosas en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.